Hugo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Víctor, hemos dado seguimiento a lo que publicaron desde el día de ayer en El Financiero. Preguntarte, pues, si hay indicios suficientes para presumir que la consultora pues puede estar en nuestro país. No, de hecho, bueno, más que indicios, hay información confirmada de que esta consultora estuvo en nuestro país. Sí. Hace unos meses, el pasado 23 de enero, nuestros reporteros Gloria Murata, Nelly San Martín y José Raúl Linares publicaron una investigación en El Financiero y la transmitimos en El Financiero Televisión, destacando precisamente las operaciones de Cambridge Analytica. Conseguimos mensajes que mandó su entonces jefa de operaciones, Ariel Carro, a través de distintas redes sociales, particularmente Facebook, buscando reclutar operadores políticos para distintas campañas electorales. Sí. Y esto es una información básicamente confirmada. Lo que Ariel Carro estaba planteando básicamente, y es el mensaje que tenemos de ella, que los leo textual, sí. Es: trabajo para Cambridge Analytica, somos los cerebros detrás de la elección de Trump y de la elección Nelson Mandela, y seremos los cerebros detrás de la elección presidencial mexicana. Estoy muy interesada en aprender más de sus datos y reclutar a personajes de su tipo. Estaban reclutando en su momento científicos de datos, y les puedo confirmar en este momento que tenemos información sobre que también contrataron a psicólogos especializados en política de las emociones, así es como se llama este campo especializado. Es decir, Cambridge Analytica estuvo operando durante varios meses aquí en México, y la información final que tenemos también es que buscaron tanto al PAN como al PRI para ofrecerles sus servicios. Ya, solo al PAN y al PRI para ofrecerles sus servicios, Víctor. Así es, buscaron a ambas campañas para ofrecerles sus servicios, para ver si los contrataban. No tenemos confirmación sobre si los contrataron. Ok, Víctor, sobre estas políticas de las emociones y esta forma de operar, preguntarte en específico, ¿se presume que podría estar operando de la misma forma o muy similar a como se operó presuntamente en la campaña de Estados Unidos con el presidente Donald Trump? A eso me remito a algo que plantea el día de hoy Jorge Castañeda, colaborador del Financiero. Él plantea que precisamente existe la sospecha de que Cambridge Analytica estuvo operando durante las elecciones del Estado de México, en donde habría generado precisamente estos perfiles psicológicos, esta forma de detectar perfiles psicológicos tendientes a votar a favor del PRI. Todavía no hay información confirmada en ese sentido, pero es lo que plantea Jorge Castañeda en su columna el día de hoy en El Financiero. Lo que nosotros sí tenemos claro y lo que tenemos confirmado es que Ariel Carro, que era la operadora de campaña de Cambridge Analytica en México, estuvo reclutando a científicos de datos y a especialistas en psicología política en Tabasco, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Quintana Roo y Puebla, con un salario anual de $25,000 a $70,000 para los interesados. Esa información que ella estuvo posteando en su Facebook. Después, cuando sacamos el reportaje, lo terminó borrando. Sí. Víctor, buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Qué tal, Brenda? Oye, preguntarte, ¿qué es lo que va a suceder ahora? La autoridad, ¿quién puede regular esto que está sucediendo o investigar esto? Bien, lo que el Instituto Nacional Electoral nos ha dicho es que no tiene en el padrón de proveedores registrado a Cambridge Analytica o a su empresa matriz, que es SSL Limited, no los tiene registrados. Por ende, no estarían en posibilidades de prestar servicios de manera legal a ningún partido político. Pero, como lo hemos visto en el reportaje que sacó Channel 4 de Inglaterra, Cambridge Analytica reconoce trabajar a través de empresas fachadas, es decir, creando empresas cascarón para poder ofrecer sus servicios. Habría que ver si finalmente, ese es el tema y esa es la nota que queda pendiente, de si Cambridge Analytica creó alguna empresa cascarón para poder ofrecer su servicio a los partidos políticos aquí en México. Lo que también les puedo confirmar es que ayer entramos en contacto con una persona que trabajaba en Cambridge Analytica en México. No nos podía dar demasiada información porque le hicieron firmar un non-disclosure agreement, es decir, un acuerdo de no revelación de datos, so pena de enfrentar un proceso legal. Pero lo que nos confirmó es que, en efecto, Cambridge Analytica, cuando él trabajó, que era el año pasado, tenía una operación muy robusta, muy importante. Él me dijo que no era algo improvisado y que había varias decenas de personas que estaban trabajando ahí en esta empresa, que, por cierto, tenía sus oficinas aquí en México, en Bahía de Banderas, aquí en la colonia Anzures, como lo descubrieron los reporteros que les comentaba, que es la investigación plenamente de ellos, que es Gloria Murata, Nelly San Martín y José Raúl Linares, una investigación que les tomó ahí 15 días para poder llevar a cabo.
Claro. Víctor, sobre el punto del robo de datos y posteriormente el uso de estos datos para campañas o para el uso político, insistir en este punto, ¿quién tendría que entonces pues asumir estas responsabilidades o de entrada hacer esta denuncia para que se pudiera abrir investigación por estas dos partes? Eso es interesante porque hoy precisamente el titular de la FEPADE advertía que no hay ninguna investigación abierta en torno a Cambridge Analytica, que tendría que haber una denuncia, es decir, no se investigaría de oficio de entrada, sino tiene que alguien presentar una denuncia. Tengo entendido que ya se está preparando algo en ese sentido en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, así que hay que estar pendientes sobre lo que pueda pasar en los próximos días en ese frente. Por lo pronto, el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de acuerdo a la información que él tiene, Cambridge Analytica sí estuvo trabajando aquí en México y que fueron contratados precisamente para elaborar una campaña negra en su contra. Claro, a propósito de estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y inevitable pensar en intereses políticos detrás de esto, ¿hasta qué nivel, Víctor Hugo, podría llegar estas responsabilidades en un proceso electoral en nuestro país? Es difícil medirlo porque realmente estamos hablando de que esto es territorio virgen. Nunca habíamos entrado a una situación en la que estuviera el tema de la privacidad de datos en el centro de un proceso electoral. Ateniéndome a los antecedentes que hemos visto en el pasado cuando ha habido violaciones a la normatividad electoral, y no estoy seguro si exista el asunto o el tema o el apartado de datos privados o datos en redes sociales en nuestra normatividad electoral, pues yo no creo que pueda o que vaya a ocurrir mucho la premura con la que suelen trabajar nuestras autoridades electorales, que es básicamente nula. Claro. Finalmente, Víctor Hugo, preguntarte para nosotros y para, por supuesto, la gente que nos está viendo, ¿cuál es la importancia pues, de revisar estos procesos y la gravedad de que se compruebe pues, un robo de datos o un delito electoral en este sentido? Por supuesto que es importante y sobre todo lo que se tiene que definir es si Cambridge Analytica estuvo utilizando estas artes, vamos a llamarlas ilegales, que empleó en distintas elecciones en distintas partes del mundo y si lo hizo aquí en México. Este reportaje que da a conocer Channel 4 de Inglaterra sí detalla, al menos lo que plantea es que Cambridge Analytica operó en México, dato que se corrobora con la investigación que presentamos en el financiero Bloomberg en enero pasado, y que también Cambridge Analytica estuvo utilizando tácticas ilegales, particularmente incluso hasta el uso de prostitutas para tenderle trampas a candidatos de otros países. Así que la parte clave y la parte medular y la parte que siempre será indudable objeto de investigación por parte de nosotros y de otras organizaciones periodísticas es entender, dilucidar si Cambridge Analytica utilizó este tipo de actos ilegales aquí en las campañas mexicanas. Ese será el tema, el reto a descubrir, porque de llegarse a comprobar sería un escándalo. Híjole, Víctor Hugo, qué grande, qué amplísimo el tema, pero también bastante interesante. Vamos a darle, por supuesto, seguimiento y si nos lo permites, junto contigo, que han dado cuenta puntual de ello, vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hasta luego, muy buena tarde.